Gracias, Manu. También trabaja con nosotros en Alfa y en todas las cosas que estamos de evangelización. Fue el director de producción de Cuatro Vientos de la JMJ. Sé que aquí donde le veis, como que si necesitáis hacer un evento de más de 1 millón de personas, llamadle a él. O sea que cuando lleguemos a eso en Barcelona, no hay problema, ¿eh? Bueno, queríamos preguntaros quiénes erais. Esto era un poco informal porque la dificultad, entre comillas, del día de hoy es saber a quién estamos hablando y a qué venís. Es un día de misión. Notemo tiene su reunión semanal o su evento semanal y quiere evangelizar a través de las artes, pero un día al año, esto es lo que me ha transmitido Noemí y Mónica y el equipo, pues se quiere pues también salir hacia afuera. Y salir hacia afuera haciendo algo especial, invitando a una gente también que a lo mejor no sea la de siempre, aunque aquí hay mucho movimiento de gente que viene. Entonces, nosotros nos dedicamos a la nueva evangelización y hablamos de lo que sabemos. Yo, aunque trabaje en Alfa, hablo mucho también de nueva evangelización. Hacemos encuentros en verano que se llaman encuentros de nueva evangelización y bueno, tenemos la suerte de conocer a media iglesia de España porque estamos en contacto con muchísima gente que está interesada en este mundillo. Entonces, yo claro, mi primera idea es, yo vengo a hablar a gente que quiere evangelizar y me dicen, vamos a hacer un día de misión. Y aquí saltan mis preguntas, ¿no? Ya, pero para hacer misión hay que ser discípulos, sois discípulos, un montón de cosas que están un poquito en la base de lo que estamos descubriendo, que queremos intuir y que también vivimos pues como una vocación, que es una llamada de la Iglesia a la nueva evangelización que se concreta en nuestras vidas. Entonces, yo quería saber si acertamos con eso. O sea, la gente que viene aquí quiere evangelizar, ¿evangelizáis? ¿Estáis en la evangelización o queréis estar? Os pregunto. Sí. ¿Cuántos conocen a un converso de aquí? ¿Cuántos conocen a alguien que se haya convertido? Así. Sí, levantad la mano, por favor. Sí, sí. Si tú eres el converso, no vale, ¿eh? Si tú eres el converso... Vale. ¿Cuántos conocen a un converso? Otra vez, que necesito contar. ¿Así? Tú no vales, Manu. Tú tampoco vales. Tiene que ser de los que han venido aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 personas. Todos los demás conocéis cristianos o gente que no es cristiana. Pero nadie que se haya convertido en cristiano. En el... Correcto, vale. ¿Cuántos han sido parte de ese proceso? Es decir, que Dios te haya usado de alguna manera en el proceso de una persona para acercarse a Dios. Así. 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos creen que podrían ser instrumento de Dios para que otras personas se convirtieran? Más o menos todos, ¿no? Más o menos, vale. Hay un problema aquí que es común a toda la iglesia en este momento. O sea, la iglesia nos está llamando a la nueva evangelización, queremos lanzarnos a la nueva evangelización, pero a lo mejor venimos de un espacio y de un lugar en el que, o de una práctica eclesial en la que no estamos acostumbrados a vivir una iglesia que está en sintonía de evangelización, sino que está en sintonía de alimentar a los que ya están en la iglesia. Con lo cual, eso significa que muchas de las personas que tratamos, que podrían llegar a conocer a Jesucristo, no han llegado a conocerlo y nuestros amigos o nuestro ámbito o nuestro lugar de relacionar puede que sea la iglesia, porque nosotros sí que hemos tenido esa experiencia. Otra pregunta más, última. ¿Cuántos de aquí se han convertido y cuántos, digamos, que nacieron cristianos y se desarrollaron, a lo mejor, pues como mucha gente, ¿no? Que su familia es cristiana y sencillamente empieza a caminar. Pregunta es, ¿cuántos son conversos de aquí? Que han tenido una experiencia. Yo levanto la mano, yo me convertí con 17 años, así. 4, 1, 3 y medio, 4. ¿Cuántos son cristianos? Pues porque han crecido cristianamente entonces, ¿no? Vale. Bueno, pues ya esto es una pequeña radiografía que para mí es súper importante, pero no es que sea un problema, pero nosotros pensamos, bueno, quieren hacer misión, ¿qué es lo normal que haríamos? Vamos a hacer misión, y para hacer misión salimos a la calle y parece que ahora está de moda en la iglesia eso, por fin parece que eso de la nueva evangelización se aplica de una manera práctica, de manera que la gente ya está todo el mundo saliendo fuera, ¿no? Pero mi primera reacción fue, pero hacer misión sin las bases adecuadas no sirve para mucho, digo yo. Entonces, vamos a
de alguna manera, no examinar, pero sí intentar poner todo en su orden, ¿no? De alguna manera, lo que yo me había propuesto en esta charla es sencillamente hacer una cosa que es, vamos a cambiar paradigmas, porque la nueva evangelización es un paradigma, una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de ser iglesia, ¿no? Si la iglesia existe para evangelizar, lo que decía Pablo VI y ha repetido Benedicto XVI ahora, si la iglesia existe para evangelizar, eso significa que nuestra mentalidad, también nuestro paradigma, pues tiene que ser un paradigma evangelizador. ¿Hasta aquí suena raro o es una cosa normal que está en el ambiente? Bien, yo veo muchas caras griegas aquí, o sea, gente así como diciendo, bueno, ¿de qué nos va a hablar esto? Bueno, entonces, el día de hoy lo hemos planteado de la siguiente manera, solo para contar. Va a haber esta primera introducción que sirve pues como para plantar las bases de lo que vamos a hacer. Pero el mayor problema de la evangelización son los evangelizadores. Uno podría pensar que el problema es Jesucristo. Ha habido gente en el pasado que ha dicho, vamos a cambiar el mensaje un poco, a ver si la gente lo acepta, vamos a contemporizar un poquito, vamos... Y no ha funcionado, claro, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y el mensaje del Evangelio, que es fuerza de salvación, es el mismo. Y si lo adulteramos, lo edulcoramos o lo rebajamos, no funciona, obviamente, ¿no? O sea, es decir, Jesucristo no necesita que le cambiemos, ¿no? Ni que le edulcoremos o lo dulcifiquemos o lo consigamos hacer de una manera más aceptable. Lo que necesita es que lo transmitamos, ¿no? De alguna manera que seamos capaces de hacer eso. Entonces, primera parte del día es, vamos a cambiar el paradigma un poquito y viendo que el problema es el del evangelizador, la persona que evangeliza, que quiere evangelizar, pues vamos a hacer un transcurso o un camino personal también. O sea, no venimos a proponer una clase. Os voy a dar una charla fantástica sobre lo que tienes que hacer para hacer nueva evangelización. No venimos tampoco como maestros, ¿no? Oye, te voy a contar mi método y lo bien que me va a mí en el curso alfa y cuánta gente se convierte. Nosotros estamos trabajando con muchos conversos y nos estamos encontrando, no conversos que eran conversos y vinieron a hacer alfa, sino gente que se está convirtiendo en alfa. Nos estamos encontrando con la problemática de tener que acompañarles. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo pasamos de una iglesia que está acostumbrada a alimentar la fe de los que ya están dentro a una iglesia que camina con los que están descubriendo a Jesucristo, lo han descubierto, pero tienen que integrarse plenamente en la comunidad cristiana, ¿no? Es una problemática que tenemos que ojalá que siga siendo una problemática, porque es genial, porque eso significa que las cosas están circulando, ¿no? De alguna manera. Pero tampoco venimos como maestros a decir, pues os voy a contar lo bien que nos va y lo maravilloso que es nuestro método y lo bien que funciona, ¿no? Porque aquí el método es Jesucristo y este crucificado, que eso es lo que decía San Pablo. Yo vengo a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y es de lo que se trata este, entre comillas, negocio de la evangelización. No hay nada más que eso y uno podría decir, pues no hay más técnica que esa, pero... También hace falta hablar de métodos, porque la Iglesia nos está hablando de métodos. Es interesante. ¿Pero de qué sirven los métodos? Sin los fundamentos. ¿Qué es lo que fundamenta a un cristiano? ¿Qué es lo que fundamenta a un evangelizador? ¿Cuál es el paradigma que lleva dentro del corazón y en la cabeza? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Por eso, la primera parte es esta, que es un poquito romper el paradigma. Y tenía yo que decir a Noemi cuando entrara que quizás vamos a necesitar 20 minutos, retrasar 20 minutos la comida, porque hemos empezado un poquito tarde, ya veremos, depende cómo estemos de cansados, pero vamos a apuntar a retrasarlo 20 minutos, o Mónica o Mar, no sé quién está ahí con la comida, pero bueno. El tema es que, primera parte de eso. Segundo, os vamos a proponer una comida de experiencia de evangelizados. Nosotros lo que sabemos hacer es alfa, pues vamos a hacer una comida con las reglas de alfa, en la que se va a compartir la comida y después nos van a dar una charla que es la primera que se da en un curso alfa. ¿Para qué sirve esto? Para que podáis ver de una manera práctica de qué manera hablaríamos nosotros a unos invitados que vienen de la calle, que no conocen nada de Jesucristo, que pueden ser alejados, enfriados, ateos, todo lo que quieras, y son gente que se hace preguntas como tú y como yo, porque todos estamos en el camino de la vida, y nosotros como cristianos les proponemos, plantéate el problema de Jesucristo, porque Jesucristo dice que es el camino, la verdad y la vida. Esto es como una experiencia práctica o ilustrativa. Después de esto, todo lo que yo voy a hablar ahora lo vamos a intentar digerir personalmente, es decir, en un momento de reflexión sobre nuestra vida como cristianos y como evangelizadores, qué ha pasado en mi vida, cuáles han sido los momentos con Dios, cuáles han sido los momentos de evangelización.
una cosa que es individual, pero que también se puede hacer de una manera un poco grupal. Es decir, No temo, por ejemplo, lleva 5 años. ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y dónde nos encuadramos dentro de todo este tema de la nueva evangelización? Porque yo creo que esto lo puede hacer todo cristiano y lo debe hacer toda comunidad cristiana también. No lo creo yo solo. Esto, la Iglesia, al lanzar el Sínodo de Nueva Evangelización, hizo unos lineamenta, que es un documento preparatorio, pidiendo a todas las iglesias particulares, a todas las parroquias, a todas las comunidades, examinarse. Examínense. ¿Qué estamos haciendo en la práctica? ¿Cuáles son nuestras acciones pastorales? ¿Dónde está nuestro corazón en esto de la evangelización? Y creo que es mucho más importante hacer ese ejercicio que ponerse a recibir clases o teorías o charlas, que están muy bien, pero la evangelización tiene que llegar al todo de la persona. Os cuento una anécdota. Yo en octubre he estado en el sínodo de la evangelización. Yo estaba en la puerta afuera porque teníamos a un matrimonio de Alfa, que es el matrimonio que hizo Alfa, que participaban como auditores dentro del sínodo. Y entonces ellos pues venían todas las... pues a la hora del mediodía para comer y a la hora de la cena y traían obispos, padres sinodales, técnicos, expertos, gente que estaba en el sínodo y les invitábamos a comer. Y era un momento pues de encuentro, ¿no? Y pues podíamos hablar con ellos. Yo me pasé casi una semana ahí, ¿no? A los pies o en la puerta casi del sínodo, ¿no? En un restaurante que comíamos. Y entonces ellos decían lo siguiente. Fijaos que la nueva evangelización antes en la Iglesia estaba en la cabeza de todos, con Juan Pablo II que la lanzó. Ahora, gracias a Benedicto XVI, está en boca de todos. Todo el mundo está hablando de la nueva evangelización en la Iglesia. La pregunta es si llegará al corazón de todos. Y ellos se hacían la pregunta en el sínodo y no tenían claro que eso todavía hubiera pasado. Estamos viviendo una aceleración de un concepto y una llamada que lanzó Juan Pablo II y estamos viviendo el proceso de asimilarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso de asimilar procesos, de asimilar tendencias, de asimilar la llamada de Dios a través de la Iglesia, es muy importante para cada cristiano y es muy importante para cada comunidad. Y más en momentos de cambio, en los que cambia el paradigma. Ahora mismo está cambiando el paradigma cultural. Ha cambiado la sociedad. La sociedad ya no es moderna, es posmoderna. Parecerá una tontería lo de las series que hemos hecho, pero es que hoy en día la gente no ve películas, la gente ve series. La gente ya no tiene 2 horas para ver una película. La gente tiene media hora o 40 minutos para ver una serie. Y si me apuras, 20 minutos. Todo se acelera, todo cambia. Hay otro lenguaje de comunicación, hay otro tiempo de comunicación. Y parece una pregunta bastante inocente, para pasárselo bien, que lo es, pero también es una pregunta para saber dónde estamos culturalmente, ¿no? ¿Dónde nos situamos con respecto a nuestros contemporáneos? Esa es una pregunta que se tiene que hacer la Iglesia también, porque el mensaje de Jesucristo, que es eterno, se encarna en la historia y en cada momento mediante una cultura, mediante unas formas y unos lenguajes. Que eso también tiene que ver con eso que decía Juan Pablo II, una nueva evangelización, nueva en su expresión, nueva en su lenguaje. Pero también, decía, nueva en su ardor. Y con esto llego a lo que es el final. Bueno, después de comer tendremos pues ese momento personal y comunitario para intentar asimilar lo que es esta charla, para intentar situarnos en ese proceso donde estoy yo. Después habrá también otra pequeña charla sobre cómo aplicar la evangelización, la nueva evangelización de una manera práctica. Y aquí vamos a presentar un par de modelos, la parroquia de Juan Luis, la parroquia de Manu, para decir, pues mira, esto es lo que nos ha pasado y esto es donde estamos ahora mismo en cuanto a nueva evangelización. Para que podamos también pues un poquito visualizar, oye, pues fíjate, en un camino práctico, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Pero terminado esto, llegamos a lo más importante del día, que sería pues la parte de... vamos a hacer una experiencia, por fin, ¿no? Vamos a intentar asimilar y hacer una experiencia. Decía Canta la Mesa que no puede haber una nueva evangelización si no puede haber sin un nuevo Pentecostés. O sea, pretender una nueva evangelización sin ese ardor del Espíritu Santo y sin un nuevo Pentecostés es empezar la casa por el tejado. Y nosotros cuando nos propusieron la misión al principio era, pues vámonos afuera y vamos a salir. Yo sé que en los 2 últimos años se ha salido afuera. Pero nosotros dijimos, ya, pero
primero tendrá que ocurrir Pentecostés, ¿no? Antes de salir, los discípulos estaban encerrados y con miedo, vino el Espíritu Santo y ¡pum! Todo reventó de tal manera que salieron con valentía, proclamaron y la gente se convertía. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento para que se convirtieran? ¿Qué es lo que tenían? Una cosa muy clara, pues que el Espíritu Santo había venido y había hecho pleno todo lo que habían oído de Jesucristo, de manera que por fin entendieron y por fin recibieron el poder de lo alto. Y sin eso no hay evangelización posible. Entonces hemos pensado en vivir una experiencia de nuevo Pentecostés, de Espíritu Santo, y vivirla de una manera práctica y también invitando a otra gente, porque la experiencia de Pentecostés pues pilló a mucha gente que no eran solo los discípulos, sino a gente que iba a visitar a Jerusalén al templo, gente de alrededor, en general judíos piadosos, pero quién sabe, Pentecostés nos puede tocar a todos, ¿no? Y con eso yo creo que habremos planteado preguntas. El objetivo del día de hoy, más que dar respuestas, es plantear las preguntas adecuadas. Y con esto ya he hecho el pequeño resumen y puedo entrar un poquito en la charla. Yo no quiero extenderme mucho, yo creo que haremos una pequeña pausa para partir en dos esta intervención. Intentaré también que habléis, os pediría también que si queréis interrumpir, interrumpáis en algún momento con una pregunta inteligente, si puede ser, pero queremos también entablar diálogo. O sea, como vamos a hacer preguntas, se trata también de entablar diálogo. Por lo menos el final de esta parte de la mañana se va a dedicar a hablar un poquito también, ¿no? A ver cómo se asienta y cómo cae lo que hemos dicho, ¿no? Pero bueno, fijaos que ya hablando, ya empiezo de verdad del tema de hacer preguntas. Muchas veces la pregunta fundamental de la gente de la iglesia es ¿qué puedo hacer para que la gente venga a mi grupo? ¿Qué puedo hacer para que la gente venga a la parroquia? ¿Qué puedo hacer para los que vengan? Pero a lo mejor esa no es la pregunta adecuada, porque muchas veces la pregunta no es ¿qué tengo que hacer yo saliendo afuera para que vengan? Sino ¿qué está impidiendo que la gente que está afuera venga a la iglesia? Porque la iglesia, una comunidad cristiana, es un organismo vivo y como todo organismo vivo, nace, crece y se desarrolla solo. Dios es el que germina. O sea, nosotros podemos plantar, nosotros podemos regar, eso lo dice San Pablo, pero es Dios quien germina, quien hace crecer las cosas. Una comunidad cristiana sana, y sana, ahora entraré también en qué significa, por naturaleza evangeliza. Una comunidad cristiana sana necesita dar lo que tiene, de alguna manera, y sin hacer una crítica, pero reconociendo una realidad, muchas veces nuestras comunidades cristianas, más que evangelizar, lo que hacen es mantener. Esto no es un problema de qué malos hemos sido, sino que hemos crecido en otro modelo, un modelo en el que no hacía falta salir fuera. Así que, primera cuestión, ¿no? Noemí me llama, oye, podéis venir a dar el Notemo porque necesitamos ver cosas nuevas, abrirnos a cosas nuevas. Sentimos como que necesitamos un impulso, que nos deis alguna perspectiva, ¿no? Pues yo la primera perspectiva que planteo es, ¿te estás haciendo la pregunta adecuada? Como cristiano, como evangelizador, la pregunta no es cómo puedo llegar a los de fuera, sino ¿por qué los de fuera no llegan aquí? ¿Qué está impidiendo en mi comunidad cristiana o en mi vida de cristiano que la gente venga aquí? Porque lo natural de cualquier comunidad cristiana es que si la iglesia existe para evangelizar, como nos dijo Pablo VI, y la iglesia es por naturaleza evangelizadora, lo normal, lo natural sería que la gente entrara y la gente viniera y la gente no solo viniera, sino que se hiciera parte de este cuerpo que es la iglesia y el cuerpo creciera, como una planta crece, como cualquier organismo crece. Así que ese es el problema de base. Pregunta adecuada. Segunda cuestión. ¿Alguien sabe lo que es la nueva evangelización? Y os voy a lanzar la pregunta. ¿Qué es la nueva evangelización? A ver si algún valiente se atreve a responder. No sé si está ahí el micrófono. Venga. ¿Dónde está? Mira, yo al final no dije qué es lo que yo hacía en Sí. Argentina, pero bueno, yo empecé siendo catequista y claro, yo cuando estaba enseñándole catequista, enseñándole a Jesús a los niños, que era digamos, para la comunión, yo le enseñaba un Jesús teórico, pero después a partir, digamos, de hacer una experiencia, digamos, de Jesús, digamos, eso que yo era cristiano,
darme cuenta que Jesús era otra cosa, o sea, diferente a lo que yo les estaba explicando teóricamente, era algo más, digamos, vivencial. Entonces yo creo que eso es parte de la nueva evangelización, o sea, poder es manifestar a un Jesús desde la vivencia mía, digamos, de la vivencia personal. No sé si Muy bien, sí, sí. es lo Yo que, os pregunto, a ver sí, qué sí. respondéis. Y eso es muy bueno. Y yo creo que es eso, digamos, la nueva evangelización. O sea, y en Argentina por ejemplo, yo conozco, bueno, teníamos una canción acerca de la nueva evangelización que la compuso, digamos, un sacerdote amigo nuestro. Y era, digamos, nueva en los métodos, nueva en el ardor, digamos, un poco lo que decía Juan Pablo II, pero era el hecho de ir a los jóvenes, buscar el lenguaje de la gente, o sea, acercar la iglesia al lenguaje de la calle, digamos, si tenemos que hacer un espectáculo, digamos, no sé, con guitarra, con música, con rock o lo que sea, pero es transmitir el mensaje en el lenguaje de la persona, digamos, acercarnos a la gente. Es lo que yo creo que es la nueva evangelización, digamos, acercar, primero vivir a Cristo y acercarlo, digamos, al lenguaje de la gente. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna aportación más? ¿Qué es la nueva evangelización? Yo me acuerdo, no quiero un discurso teórico, que todo el mundo mira al cura. A ver, o sea, no es que los curas tengan un discurso teórico siempre, pero que, el cura tiene que saber lo que es la nueva evangelización. Dale el micrófono. A ver. Bueno, ya que sigo con el micrófono. A ver, que se lo quiten, que se lo quiten. Estamos a tiempo. No, una cosita. Yo me acuerdo cuando me hice el darme cuenta de que no estaba explicando a Jesús, yo dije, tengo que ir a la casa de los padres, explicarle lo que a los padres, a los niños, ir y decirles lo que es Cristo verdaderamente. Y quise intentar arreglar lo que no había hecho en un año y medio, en medio año intentar arreglar, o sea, de transmitir a un Jesús vivo, digamos, ¿no? Tú te encontraste con ese Jesús vivo. Exacto, Sí. y es salir, digamos, a manifestarlo y no puede ser que mis niños tomen la comunión, digamos, y no sepan esto sus padres. Para mí era una desesperación. Fijaos una cosa que puedes dejar el micrófono, pero solo evangeliza quien ha sido evangelizado. Esto es un axioma de evangelización. Solo evangeliza quien ha sido evangelizado. Si no, no sabes ni de qué estás hablando, obviamente. Bueno, en mi caso creo que es un poco similar a la de él, porque yo, tanto en el colegio, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, siempre estuve muy cerca de la iglesia, pero también todo fue muy, muy teórico. Y realmente donde me sentí más convincente es cuando yo he sentido la presencia del Espíritu Santo, ¿no? A través de una enfermedad o a través de algo que yo he sentido propio mío, ¿no? De una dolencia que tuve aquí en España, una trombosis ocular en la retina, que me sucedió de un momento a otro. Pues yo viajé a Madrid a visitar a una amiga y de pronto yo ya no veía lo que tenía, o sea, no veía. Y aquí en Barcelona me lo detectaron y sorprendentemente realmente el tratamiento que tenía que ser largo, o me decían, acostúmbrate a ver así y que eso probablemente se te va a ir, sí o no, o probablemente se te avance, o podía haberte presentado la trombosis en el cerebro o qué sé yo, pero que no era usual en mi edad. Pero realmente tanto fue mi fe y mi entrega a Dios que me di cuenta que realmente me curó Dios y no me curó una medicina. Perdona que te interrumpa, porque es un testimonio muy bueno, pero es que yo necesito que me respondas. ¿Qué es la nueva evangelización? Porque necesitamos darle ritmo a esto. ¿Qué es la nueva evangelización para ti? Para mí, en dos palabras. El sentimiento fuerte que yo tengo al Espíritu Santo, la fe tan fuerte que yo tengo, de transmitirla y eso, transmitir el sentimiento que yo tengo. Es dar lo que tienes, lo que has recibido ahí. Gracias. ¿Alguna cosa más? No, nada. Sí, solo dejo dos palabras, que ya... Primer anuncio. Primer anuncio, un concepto. Bien. ¿Alguna más? ¿Así? Vale. Bueno, os estoy preguntando porque no es lo mismo evangelización que nueva evangelización. Y, por ejemplo, los Lineamenta dicen que la Evangelii Nuntiandi, que os contaré, es una exhortación apostólica de Pablo VI, que lo llaman la Carta Magna de la Evangelización. Dicen, en los Lineamenta todo lo que se habla y toda la acción de la Iglesia se entiende como evangelización. Pero necesariamente,
si estamos hablando de nueva evangelización hay que acotar, hay que decir ya, pero ¿qué es específicamente nueva evangelización? Y sigo con la pregunta, ¿alguien sabe lo que es la nueva evangelización? Porque ahora mismo yo tengo, yo no sé si usáis Google, porque lo de las series no sé si está relacionado con el uso de Internet, pero hay mucha gente que usa Internet para ver series, ¿no? Yo no tengo televisión en casa y veo muchas series, no le diré a Manu cómo, pero eso se borra luego, ¿no? Del vídeo y tal. Pero yo me he puesto que cada vez que alguien escriba nueva evangelización en Internet, Google me avise y me mande un informe de que alguien ha hecho un artículo con nueva evangelización. Al principio, cuando iba a ser el sínodo y antes, bueno, me llegaban tropecientos correos electrónicos, artículos sobre la nueva evangelización y la pastoral de no sé qué, artículos sobre la nueva evangelización en el colegio no sé cuántos, todo el mundo habla de nueva evangelización y yo no sé por qué casi nadie parece que sabe qué es la nueva evangelización, sino que simplemente le ha puesto el título de nueva evangelización a lo que hacía. ¿Por qué pregunto si alguien sabe lo que es la nueva evangelización? Porque necesariamente hay que hacer lo que dicen los lineamientos. Vamos a acotar, vamos a entender exactamente qué es, porque si no lo entendemos, pues tenemos un pequeño problema, ¿no? ¿Cómo te llamabas? Fernando decía, él evangeliza porque fue evangelizado, ¿no? De alguna manera, los lineamientos también están diciendo que para ser evangelizador hay que ser discípulo, porque solo el discípulo es capaz de evangelizar. Y muchas veces en la iglesia, sin quererlo, hemos sido más parroquianos, más cristianos, más gente formada que discípulos. Y esto nos lleva a pensar qué es un discípulo de Cristo y por qué un discípulo de Cristo evangeliza y por qué un cristiano normal, entre comillas, o de a pie, muchas veces no evangeliza, sino que se alimenta, pero no evangeliza, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Y eso nos ayuda pues, a acotar un poquito también lo que es la nueva evangelización. Yo doy ráfagas así, pero ya veréis que todo tiene su porqué y todo encaja. Estoy haciendo un trabajo de daros conceptos, ¿vale? Para que luego ya entender todo el edificio. Tercera cosa, ¿qué dicen los lineamientos? La nueva evangelización es un problema eclesiológico de fe. Qué raro suena esto. A ver, el problema de la evangelización, dicen, no es un problema de métodos, de qué guapos somos, qué bien hablamos, o qué método más bueno tenemos. No es un problema de eso, es un problema de fe de la propia iglesia. Es decir, si la iglesia no tiene fe, no evangeliza. Esto lo dicen los lineamientos, pero lo dice de una manera muy buena 2 Corintios 4:13, que dice lo siguiente. Pero teniendo ese mismo espíritu, el espíritu del que habla la Escritura y dice, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos. San Pablo en la carta a los Corintios está diciendo, porque hemos creído, hablamos, porque tenemos fe, evangelizamos. Y la iglesia que está llamando a la nueva evangelización, cuando nos llama a reflexionar, dice, ojo, que el problema es que yo no estoy llamando aquí a la gente para que se ponga en pie de guerra y salgan todos a la calle a evangelizar. Que primero, esto requiere un examen de la propia iglesia, de los propios miembros de la iglesia, para saber que, si son discípulos, si tienen fe, porque solo el que tiene fe puede evangelizar, solo puede darla, nadie da lo que no tiene, ¿no? Solo puede evangelizar el que tiene fe. Y esto es un punto clave, porque si vemos la nueva evangelización como un problema de algo que está fuera, el mundo está fuera, nosotros somos la iglesia, tenemos que llegar al mundo. Entonces el problema de la nueva evangelización es que yo salga fuera y llegue al mundo. Pero el cristianismo no funciona así. El cristianismo empieza por Jesucristo y se completa en Jesucristo. El cristianismo no es conseguir un objetivo. El cristianismo tiene ya la plenitud. Con lo cual, esa plenitud de Jesucristo que nosotros tenemos, que por naturaleza tendría que hacer germinar las cosas, que haría germinar nuestras comunidades, si no germina es porque nos falta fe. Con lo cual, primer problema para la nueva evangelización es el problema de la fe. ¿Os suena esto? El Papa Benedicto XVI ha dicho, vamos a hacer el año de la fe. ¿Por qué vamos a hacer el año de la fe? Porque para evangelizar hace falta fe. Y lo ha hecho de una manera muy históricamente increíble, porque para empezar el sínodo
ha reproducido lo que ocurrió en el Concilio Vaticano II, una procesión que hubo para inaugurar el concilio el 11 de octubre de 1962, que se ha vuelto a hacer el 11 de octubre de 2012, cuando iba a comenzar este sínodo. Ya he dicho, ojo, que al concilio no le falta nada, que si algo falta en su homilía dijo, era algo que estaba implícito. No dijo algo falta, esto lo digo yo. Si algo estaba implícito era el tema de la fe. Todo esto del concilio se vivía con la fe. Por eso Pablo VI hizo un sínodo sobre la evangelización y también dedicó esfuerzos al tema de la fe. Y por eso yo llamo a toda la Iglesia a vivir un año de la fe. Con lo cual, el ritmo de la Iglesia para la nueva evangelización no está siendo os quiero a todos en la calle ya, sino quiero que examinéis dónde estáis en cuanto a la fe. Porque lo que yo necesito es una iglesia sana. Una iglesia sana quiere decir una iglesia que tiene las cosas en su sitio. Y si tú tienes las cosas en su sitio, todo lo demás viene por añadidura, viene por naturaleza, porque la propia naturaleza de la iglesia es evangelizadora. Con lo cual, esto es un requisito indispensable para la nueva evangelización. Y a mí me preocupa mucho que todo el mundo esté hablando de nueva evangelización y que pasemos muy rápido a hablar de métodos sin haber pasado por lo que tiene que pasar todo cristiano. Es decir, primero ser evangelizado, después ser discípulo para así poder evangelizar. Aunque, por ejemplo, como aquí hay mucha gente de Latinoamérica, no sé si conocéis la Misión Continental, una carta que sale después de Aparecida, en la que están diciendo los obispos, el evangelizado, según es evangelizado, le tenemos que poner a evangelizar y de esa manera es evangelizado a su vez. Es decir, ¿cómo creces tú en esa evangelización que has recibido? Evangelizando, por supuesto, pero primero tienes que recibir esa evangelización. Todo esto parecerá un poco rompedor, no lo sé hasta qué punto, pero puede ser un cambio de paradigma muy fuerte. Porque otra cosa que decía Cantalamessa, el éxito de la nueva, Cantalamessa en las predicaciones de Adviento, ¿no?, que ha hecho a la Casa Pontificia en 2011, decía, el éxito de la nueva evangelización dependerá de la masa de fe que se logre crear en la Iglesia entre los mismos evangelizadores. Fijaos qué frase más bonita. O sea, el éxito no depende de nuestros métodos, no depende de lo bien que nos vaya, depende de la masa de fe que se cree en los propios evangelizadores. Y ahí está todo el misterio de la nueva evangelización. Y a mí me parece para quitarse el sombrero, porque ahí ves como un papa, acabando su pontificado, tiene una visión histórica de algo que ha ocurrido en la Iglesia, Concilio Vaticano II, que se está desarrollando y a lo que solo le falta la fe de los evangelizadores. Y por eso llama a la Iglesia a meterse en sintonía de fe. Esto lo vamos a ver. Vamos a hablar de historia también, os voy a poner un historiograma, es muy interesante. Todo se trata de perspectivas y de procesos. La evangelización se trata de perspectivas y de procesos. Y si todo está en su lugar adecuado, todo florecerá. Y con esto, la introducción. Os voy a dar 10 minutos, o no, 5 minutos de descanso, porque esto está ya, llevamos 1 hora y media hablando. Yo no sé si se abre el bar en estos momentos o...